algunos han querido averiguar quién le escribió inspirado por el Espíritu Santo. Algunos dicen que Pablo, algunos dicen que algún otro hombre, bendito sea Dios. Pero estas son de las esenciales que van a nosotros los gentiles. Son de aquellas que son llamadas cartas universales. Pero bendito sea el Señor, esta palabra está bien clara. Cuando dice la Escritura, soportándonos unos a otros, o más bien como leía mi hermana al principio, los débiles y los fuertes, bendito sea el Señor. No quiere decir, bendito sea el Señor, que hay alguien más mejor que otro, o que hay alguien, bendito sea el Señor. Porque desde el momento, bendito sea el Señor, que estamos en la casa del Señor, significa que ha habido un milagro de parte de Dios para nosotros y nos hemos podido ver. Bendito sea el Señor. Por eso, en esta preciosa noche, quiero meditar bajo el tema la importancia de estar en el templo. Bendito sea Dios. El Señor me ministraba con este tema hace unos días en un culto de oración. Podía, hermano, percibir en mi vida, bendito sea el Señor, cómo el Señor es de bueno en su misericordia, bendito sea el Señor. Que cuando el hombre o la mujer se dispone a adorarlo, no importando las circunstancias, no importando cómo se sienta, quizás sentimentalmente hablando o emocionalmente hablando, sino simplemente se dispone a adorar al Señor, bendito sea Dios, sabiendo que la Escritura dice que el lugar y el acceso ya está abierto, y fue abierto porque dice la palabra que el velo se rasgó, o sea, la carne de nuestro Señor Jesucristo padeció para que nosotros tengamos abierto el acceso a adorarle. Y dice la Escritura: acércate confiadamente al trono de la gracia y adórale. Ahora el Señor nos ha venido hablando desde el principio acerca de la alabanza, acerca de lo importante, bendito sea el Señor, que es estar congregados en este tiempo. Y como lo dice este verso en la Escritura, bendito sea el Señor, no dejando de congregarnos, dice la palabra. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. O sea, mi amado, que en este tiempo, bendito sea el Señor, también dice adelante, como algunos tienen por costumbre, bendito sea el Señor. Sabemos, bendito sea el Rey, aleluya, que la palabra nos está hablando en esta ocasión que no hay que dejarse de congregar. Más cuando veáis, dice, que el día se acerca. ¿Qué día para la iglesia? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Para el mundo juicio, bendito sea el Señor. Pero para nosotros, los que nos estamos disponiendo, los que queremos llegar, aunque sea de arrastras mucho, bendito sea el Señor, porque no es por mérito humano, alabado sea el Señor, sino porque la fuerza viene de parte del Señor, no es con armas forjadas. El hombre puede hacer lo que quiera, pero la palabra dice que haga lo que haga, es como trapo de inmundicia, dice la Escritura, o sea, para darle toda la gloria a Dios en nuestro caminar y en nuestro andar. Entonces nada hemos hecho nosotros, bendito sea el Señor, muy bueno a veces, porque para empezar somos muy inconstantes, bendito sea el Señor. Somos muy indisciplinados a veces. Una de las cosas, bendito sea el Señor, que ha hecho tanto daño, bendito sea el Señor, a nuestras vidas espirituales, es que hemos dejado de lado este pequeño verso. Algunos se lo saben de memoria, pero no lo estamos poniendo en práctica, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor a mí me ministraba. ¿Y sabe por qué? Porque recuerdo ese día, bendito sea el Señor, que habían habido batallas en mi vida. Pero yo venía al templo, bendito sea el Señor, y en este lugar, bendito sea el Rey, podía sentir las caricias del Señor en mi vida. Y eso, bendito sea el Señor, lo hace tan importante para cada uno de nosotros. Porque el Señor está haciendo obra especial. Yo no sé si usted lo puede percibir, bendito sea el Señor. El Señor nos ha venido hablando, el Señor nos ha venido exhortando con esta palabra. El Señor hasta este punto, mi amado, si tú, bendito sea el Señor, sigues todavía con esas malas mañas o con esas cosas, es porque no has querido obedecer la palabra, bendito sea el Señor. Palabra tenemos en este lugar, por eso el Señor ha constituido su casa, bendito sea el Señor, para que el pueblo se congregue. Y la Escritura dice, cuán bueno y cuán delicioso es alabar los hermanos juntos en armonía. Allí derrama el Señor bendición. Allí podemos, en este lugar, bendito sea el Señor.
Por eso, mi amado, meditaba en este tema. Y la palabra dice, no dejando, nos viene exhortando en esta carta a los hebreos. Y la importancia, el Señor nos quiere hacer ver la importancia de congregarnos. Bendito sea el Señor. Porque bendito sea el Rey. Podemos ver desde el principio, bendito sea el Señor, cómo el Señor se ha venido manifestando. Sabemos bien, mi amado, el creyente sabe que Dios es omnisciente. Sabemos que dice la Escritura que Él está presente en todos lados. Dice la palabra que Él lo llena todo, que nada puede contenerlo. Que no podemos medir la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de su amor, de su poder. La mente humana cuesta comprender y hay muchas cosas que quizás no logremos comprender en esta vida. Bendito sea el Señor. Pero Dios es bueno con nosotros. Y el Señor desde el principio nos ha venido enseñando la palabra. Que el Señor ha constituido lugares específicos y un lugar específico. Porque una cosa sabemos que es su presencia y está en todos lados. Bendito sea el Señor. Pero otra cosa es su manifestación. Bendito sea Dios. Por eso en la palabra podemos encontrar 3 lugares, dice la Escritura, donde Él habita. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario recalcarlo. ¿Por qué es tan importante la alabanza del pueblo de Dios? Porque el Señor se mueve en la alabanza. El Señor obra milagros en la alabanza. Es en la alabanza cuando surgen las sanidades. Es en las alabanzas cuando Dios se mueve, el Espíritu Santo toca. Se van las enfermedades, alabado sea el Señor. En la alabanza es que se va el cansancio físico, aleluya. Por eso Él habita en la alabanza de su pueblo, bendito sea el Señor. Por eso es necesario congregarnos. Muchas veces en tu casa, bendito sea el Señor, tu altar puede ser un desastre, tu altar de oración. Pero viene a este lugar, bendito sea el Señor, y recibe nuevas fuerzas. ¿Por qué razón? Porque por la palabra. Recordemos un poco el pueblo de Israel, bendito sea Dios. Cuando por boca de aquel libertador que el Señor Jehová levanta a través del profeta Moisés, bendito sea el Señor. Eran caminos de 3 días, lo sabemos, bendito sea el Señor. Pero por causa de la dureza y la rebeldía del pueblo de Israel, se le tornaron 40 años en el desierto, alabado sea el Señor. Pero el Señor vio la necesidad de aquel pueblo porque ya habían sido dadas promesas. Y el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando la boca de Jehová ha hablado, ninguna de sus palabras caen a tierra. Entonces le había dado promesa a los patriarcas, alabado sea el Señor. Y el Señor no podía dejar perecer a su pueblo. Pero también vemos que Él no es solo un Dios de amor. Porque por la rebeldía y la idolatría hubieron multitudes fallecidos, hubieron muchos muertos. Alabado sea el Señor. Esta escena para Moisés no era nada grata, no era nada agradable. Bendito sea el Señor. Para un ministro del Señor es duro, bendito sea el Señor, ver a una persona en un estado de decadencia. Ver a una persona que en lugar de acercarse más a Cristo se alejan de la iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso Moisés, bendito sea el Señor lo comisionó. Y podemos ver en aquel monte la manifestación del poder de Jehová. Lo vemos en la zarza, bendito sea el Señor. O sea, mi amado, es que en el trayecto de la historia, a pesar de que el pueblo de Israel miraba sus prodigios, miraba las manos de Jehová obrar de grande manera, uno de los actos más grandes, el partimiento de las aguas, alabado sea el Señor, para que su pueblo pasara en pie seco. Y el Señor abre aquellas aguas, bendito sea el Señor. Muchos han estudiado y han tratado de indagar cómo fue esa escena, alabado sea el Señor. Pero aunque estudien lo que quieran, bendito sea el Señor, no van a poder descubrirlo, bendito sea el Señor. Pero a nosotros, la iglesia, se nos ha dado el Espíritu Santo. Y nosotros por la fe podemos imaginar cómo el Señor partió aquellas aguas. Alabado sea el Señor. En la fe podemos ver aquellas paredes divididas. Bendito sea el Señor por el poder de Jehová. Cuando levanta aquella vara, Moisés, dice la Escritura, el mar se partió en 2 y abrió un camino derecho para que el pueblo pasara. Y así nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. De cuántas enfermedades el Señor no te sanó. Ya estarías muerto, muchos de los que estamos aquí. A muchos le pusieron la mojosa, la helada, la pistola en la cabeza, ya para dispararle, bendito sea el Señor. Y no disparó, porque la mano de Dios estaba ahí.
y porque Dios tenía un propósito para tu vida. Es más, te quiero testificar, yo era asmático, nací con una mancha en mi pulmón izquierdo, bendito sea el Señor. Y a mí me habían dejado con esos inhaladores, no sé si alguien aquí es asmático, ha tenido esas cosas. Pero según para los médicos, bendito sea el Señor, yo no iba a sanar, siempre iba a andar con esas cosas, bendito sea el Señor. Pero puedo darle gloria a Dios, que a la edad de 17, 18 años, el asma desapareció. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, en una ocasión cuando tenía como 7 años, andaba con mi padre en una campaña, en un predicador quizá muy famoso en esos tiempos, alabado sea el Señor. No sé si usted lo ha escuchado, el ex satanista que le dicen, no es muy mencionado, no sé si le ha escuchado, que se llama Adán Andrade, bendito sea Dios. Yo creo que alguien aquí lo ha escuchado, el testimonio de él. Yo recuerdo en esa campaña y te lo traigo a memoria para que veas cómo es Dios de fiel con nosotros. Y así mismo en tu vida sé que ha hecho el Señor milagros. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Para que veas cómo el Señor, bendito sea Dios, tiene todo contemplado, alabado sea el Señor. Muchas gracias, hermano. Tiene todo contemplado en su misericordia, cómo Él puede obrar, bendito sea el Señor. Yo recuerdo esa noche, era una noche, eran como las 7:30 de la noche. Todo está claro en mi mente y es algo que me marcó en mi vida. Recuerdo aquella predicación y aquella noche, aquellas campañas como ahora en día lamentablemente ya no se ven. Bendito sea el Señor. Aquella junta de iglesias, habían como 7, 8 iglesias, alabado sea el Señor. Cuando aquel hombre estaba predicando, bendito sea el Señor, muy usado por Dios, comienza la predicación y era algo tan hermoso. Yo miraba a mi padre quebrantado en ese tiempo, alabado sea el Señor, aunque después él se alejó un momento, pero yo estaba ahí y yo estaba de la mano de mi padre y mi padre quebrantado. Cuando la predicación, bendito sea el Señor, terminó, aquel hombre comienza a hacer un llamado a las almas. Antes de que comenzara a decir Cristo te ama, antes de que comenzara a decir vuelve a los brazos de Cristo, Cristo te ama, aquella multitud, alabado sea el Señor. Pero yo recuerdo que específicamente mi padre, me parece que andaba una camisa roja en ese momento, y él habla y dice, ha venido un hombre a este lugar. El Espíritu Santo me muestra que es de camisa roja. Él anda padeciendo una enfermedad, bendito sea el Señor. Él tiene una enfermedad en su columna. Y para la gloria de Dios, mi papá estaba enfermo. Él había trabajado mucho tiempo en eso de andar acarreando cargas pesadas en sus hombros. Trabajó como 15, 16 años, me parece, en eso. Bendito sea el Señor. Él estaba dañado de su espalda. Y esa noche él iba en fe, bendito sea el Señor. Yo recuerdo, alabado sea el Señor, que esa noche cuando aquel hombre habló y comenzó a llamar, mi padre se fue, pero lo más impactante para mí es que él dijo, aquí ha venido un hombre con necesidad de sanidad en su columna. Y lo que más me impactó es que también dijo, aquí hay también un niño. Ese hombre también viene acompañado de un niño, bendito sea Dios, que viene enfermo. Él tiene, y puedo ver, decía aquel, él está enfermo de sus pulmones, decía, alabado sea el Señor. Entonces mi padre me agarró fuerte de la mano y recuerdo que caminó hacia el altar y aquel hombre comenzó a orar y viene el Espíritu Santo a hacer la obra. Mi padre recibe sanidad esa noche, pero yo no pude ser sano. El Señor comenzó a tratar conmigo a la edad de 16 años, 17 años, y yo no quería entender su llamado, alabado sea el Señor. Fue hasta esa edad, mi amado. Yo no sané, pero Él oró por mí. Pero a la edad de 17, cuando Dios comenzó a tocar mi vida, cuando el Espíritu Santo comenzó a hacer obra en mi vida, fue que Dios me sanó. Y los médicos, hermano, le estoy hablando de que yo me iba días enteros, mi mamá me cargaba. Y recuerdo que me ponían una cosa que era oxígeno y me tenían todo el día ahí. Cuando a mí me daban los ataques de asma, si alguien le da eso, usted sabe que eso es terrible. Cuando viene el ataque de asma, usted siente que le apretan el cuello. ¿Sí? Pero ¿por qué traigo esto, mi amado? Porque Dios ha sido grande, así como lo fue con el pueblo de Israel. Bendito sea Dios.
Como le decía la palabra, no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Bendito sea el Señor. Tal vez en tu vida Dios no ha hecho quizás un milagro de sanidad, pero puede haber hecho algo en tu familia, puede haber hecho algo en tus hijos, en tu esposa, o puede estar obrando en ti mismo, en tu corazón ahora. Y después de tanto tiempo que estabas alejado de su presencia, esta noche, bendito sea Dios, te ha traído a este lugar para volverte a abrazar, para volverte a decirte: hijo, te había sido, pero aquí he estado con los brazos abiertos, esperándote. Alabado sea el Señor, porque ese es el amor de Dios. Lo podemos ver en la Escritura. Jamás Dios rechaza al hombre, bendito sea el Señor. Pero ¿por qué, mi amado, la importancia de congregarnos en este lugar? ¿Y por qué no hay que dejarnos? Si supiéramos nosotros un culto que nos perdamos. A veces el Espíritu Santo quizás te quiere llenar en ese culto, pero como porque somos unos grandes carnudos, nos echamos más duro en la colcha, más con estos fríos, bendito sea el Señor. O sea que venimos aquí a poner una cara de piedad, diciendo que andamos en batalla, y la batalla que tenemos es con la colcha, que no queremos soltarla, bendito sea el Señor. Y esas son las batallas que estamos viviendo la iglesia en este tiempo. ¿Sí? Porque, mi amado, la persecución de derramamiento de sangre y todas esas cosas, violencia, fue antes en la iglesia primitiva. Pero ellos pagaron el precio más grande obviamente lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. O sea que fue sangre, lágrimas por nosotros, para que nosotros ahora, bendito sea el Señor. No, hombre, ahora la tenemos facilito, bendito sea el Señor. Solo requiere un poquito de valentía. Como lo decía la palabra al principio, desde que usted está en este lugar, es un valiente. Las cosas de Dios son para valientes. A mí siempre me lo repetían. Y sabes, una vez el Espíritu Santo trató conmigo en un bar, en una cantina. Yo nunca tuve vicio, pero sí tomé, bendito sea el Señor. Y lo recuerdo no para vergüenza, sino para testimonio. Pero yo recuerdo que estaba con una cerveza en un bar una vez. Y de repente llegó una voz, yo pensé que estaba quedando loco y me decía: yo no te quiero en este lugar. Lo que estás haciendo no te hace más valiente que otro hombre. Lo que estás haciendo no te hace mejor que nadie. Fumarte un tabaco no te hace mejor que nadie. Meterte un alcohol o una cerveza no te hace mejor que el otro. Y como anda endemoniado, uno se siente que es dueño del mundo, pero a la vez se siente también que todo el mundo lo traiciona. Alabado sea el Señor. Pero bendito sea Cristo, que en medio de todo eso había una voz que me decía: esto no es para valientes, esto es para cobardes. ¿Sabes? Me decía una voz: ¿qué es lo que verdaderamente es algo para valientes? Servirle a Cristo. El evangelio es para gente valiente. Y yo me ponía a pensar: ¿cómo es eso? Decía yo en mi mente. Sí, es para gente valiente, me decía, porque se niegan, bendito sea Dios, porque van contra este sistema del mundo. Alabado sea el Señor. Entonces, a estas alturas, bendito sea el Señor, ya tendríamos que haber, bendito sea el Señor, reaccionado, iglesia. Bendito sea el Señor. A estas alturas, si alguien ve por las redes sociales y todavía está teniendo problemas con alguna de esas cosas, te tendría que dar asco una botella de cerveza. Te tendría que ofender el olor, el mal olor a tabaco. Alabado sea el Señor. Pero si te dices que eres cristiano y todavía le sientes que te gusta ese olorcito, que otro fume a la par, y ¿sabías qué? Ese humo es peor que te lo fumes tú. Pero en esta hora, bendito sea el Señor, Jesús ha venido a este lugar para decirte que Él todavía te sigue esperando y te ama. Y Él es el único que te puede quitar el cigarrillo, la cerveza. No hay alcohólicos anónimos en esto. Solo el poder del Espíritu Santo es el que puede liberar al hombre. Alabado sea el Señor. Entonces, mi amado, volvemos al tema, bendito sea el Señor. No queremos irnos muy para allá, bendito sea el Señor. ¿Por qué la importancia? Y lo que les venía diciendo. El Señor ha sido bueno con todos nosotros, pero también el Señor designó lugares. No en cualquier lugar el poder de Dios se manifiesta. Bendito sea el Señor. Y para recordar, como les dije al principio, bendito sea el Señor, la alabanza, una de las cosas donde el Señor habita. Él se mueve en la alabanza. Vamos a ir a la escritura así rápidamente. Miremos estos versos preciosos en Segunda Crónicas, bendito sea el Señor. Segunda Crónicas, capítulo 5, versos 13 y 14.
Busquémoslo para la gloria del Señor. Vámonos a Crónicas, algo al principio, bendito sea el Señor. Y mire lo que va a encontrar. ¿Por qué la importancia de congregarse? Bendito sea el Señor. Mire lo que pasa en las congregaciones, bendito sea el Señor. Segunda Crónicas, capítulo 5, 13, 14. Estoy hablando, bendito sea el Señor, de un lugar donde verdaderamente está el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Porque lamentablemente, mi amado, ahora en día hay muchos lugares, bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Ahora en día estamos como escapa por tu vida. O sea, escapa por tu vida, pero tenemos que ir buscando donde haya calor de Dios, alabado sea el Señor. Porque se nos pueden presentar muchas ofertas en el camino, pero son pocos los lugares, bendito sea el Señor, que se están guardando para el Señor, que los hermanos se están consagrando, que los hermanos están allí haciendo el esfuerzo, alabado sea el Señor. Claro, nadie de los hermanos es el bueno es el Espíritu Santo, y la demanda para este pueblo es cuidar la presencia de Dios, que la nube de Jehová no se vaya a levantar del tabernáculo, alabado sea el Señor. Y dice la Escritura, capítulo 5, versos 13, 14. Mire cómo dice, cuando hacían resonar pues las trompetas y cantaban todos a una, dice. Es lo que le digo, la alabanza. Permítame hacer una pausa. Por eso, mi amado, no soy muy bueno, bueno, yo no soy bueno para cantar, pero yo admiro a quien el Señor ha depositado algo especial. Por ejemplo, a mi hermana me gusta porque ella canta solo salmos. Si usted le pone atención, son solo salmos, y aún así yo ando algo perdido a veces. Pero son solo salmos. Y eso es lindo porque la Biblia dice que si estás alegre, canta salmos. Sí, usted mira al pagano para sentirse alegre, dice, porque eso es fingido. La alegría del mundano sin Cristo es mentira. Pero usted lo mira, yo veo en los trabajos, porque yo he tenido compañeros que ellos para sentirse alegres, ahí andan oyendo sus canciones. En los celulares las ponen allí. Y un día me sentí yo confrontado porque yo allá andaba callado, hermano. Y yo dije, bueno, dije yo, me sentí algo confrontado y ofendido a la vez, porque yo dije, bueno, como es que todo el día lleva 2 horas con ese teléfono ahí, yo no pongo ni una alabanza, dije, ni una prédica, bendito sea el Señor. Cuando yo, bendito sea el Señor, puse una mi prédica, yo dije, a ver cómo reacciona, dije yo, Satanás, dije yo, bendito sea el Señor. No crea que es mi prójimo, porque al prójimo lo amamos. Simplemente que hay un diablo atrás de la gente que la carga amarrada, que no quieren, porque cuando al hombre se le hace el llamado para que acepte a Cristo, dice que no. Y aunque el alma esté sintiendo, bendito sea el Señor, pero como hay un diablo, que el Señor lo reprenda. Pero yo me recuerdo esas alabanzas, inmediatamente aquel pum apagó y puse una prédica y ya comenzó. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que pasa en la alabanza, dice esta palabra, mire, por eso, mi amado, a nosotros, la demanda de nosotros, mi amado, al que Dios le ha puesto este don tan hermoso de cantar, prepárese, mi amado. ¿Sí? Prepárese, porque usted es el instrumento que Dios está utilizando en esta congregación, alabado sea el Señor. Usted es el que Dios quiere llenarlo de su poder, porque mire, puede venir uno todo, como dice la Escritura, todo débil en la fe, flaqueando, de aquellos que dudan si son salvos o no. Pero a la vez son salvos, solo porque dudan. Hay una duda ahí que tienen que pelear, bendito sea Dios, porque la salvación es de Dios. El hombre no puede decir, no, porque aquel lo ve que no se congrega mucho, o porque es algo inconstante, porque no le gusta orar, no, ese no se salva. No, solo Dios sabe, bendito sea el Señor. Pero, ¿sabes algo? En la alabanza el Señor se glorifica. Por eso, mi amado, hay que prepararnos, bendito sea el Señor. También a nosotros, los que ya el Señor los concede predicar la palabra. Sabemos nosotros que no es solo venir aquí. Uno se siente como predicador. Uno siente cuando uno no anda muy comido la palabra. Bendito sea el Señor. Y eso a mí nadie me lo tiene que decir. Bendito sea el Señor. Es el Espíritu Santo tratando con cada uno de nosotros. Entonces, mi amado, hay que hacer las cosas con alegría para el Señor. Dice la palabra, mire, cuando hacían resonar, o sea, había música, había sonido. Nosotros estamos pidiendo al Señor que nos prepare aquí los instrumentos, bendito sea el Señor, pero no solo en los instrumentos, que nos prepare los músicos, a nosotros, porque esos son santificados para el Señor. Y le guste a quien no le guste. No solo, yo no puedo solo venir y ponerme, sino Dios no me da el ok, bendito sea Dios.
aunque tenga el talento, aunque tenga el don, bendito sea el Señor. Pero nosotros en este lugar estamos cuidando, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Por qué dice, mi amado? Mire, lea pues. Pues las trompetas, y dice, las trompetas y cantaban todos a una, dice, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno. Mire pues, como dijo el salmista, bendice a Jehová, oh alma mía. O sea, no te olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es bueno, dice, y porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, dice, la casa de Jehová, dice. Y los sacerdotes, dice, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mire qué lindo. Cuando se mete la unción del Espíritu Santo, nosotros hemos podido sentirlo. A usted se le olvida el que tiene a la par, porque ahora anda un espíritu que yo no sé cómo llamarle, porque se ha metido un espíritu a veces. A mí me ha llegado muchas veces a querer torcer, que estoy callado y el otro está. Siento como un poquito raro a veces. Yo digo, Señor, reprenda al diablo, digo yo en mi mente, en la oración. ¿Por qué, mi amado? Porque todos tenemos que estar a una. Y yo digo, ¿cómo es posible que a mí me va a ofender, que otro aplaude, que otro se liberte? Si la palabra dice en la Escritura que eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Si el Hijo te liberta, entonces eres verdaderamente libre. Bendito sea el Señor. No tiene por qué, si vas a venir a un templo a estar así todo callado, sin alabar, sin adorar, entonces mejor es quedarse en la casa. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Porque este lugar es consagrado para el Señor. Tenemos la bendición, hermano. Y esto quiero recalcar. Tenemos la bendición. Y te voy a contar otro testimonio. Y lo confirmé por boca de otro hermano que vino un domingo. Y yo hablábamos con el hermano que antes de que nosotros, cuando comenzamos a congregarnos en este lugar, la gloria sea para Jesús siempre. No vaya a creer que el hombre estamos glorificando. Es Jesús. Pero también el Señor ha sido bueno con nosotros. Porque todos hemos podido sentir. Yo le decía al hermano, antes de que entrara por esa puerta hace que estamos hablando 3 años que el Señor nos concede estar aquí. Antes de que entrara ahí, unos dicen que es piel de gallina. No, no es piel de gallina. Es los corrientazos del Espíritu Santo. Y el Señor me decía en mis pensamientos, aquí es donde te vas a congregar. Aquí es donde te vamos a tener. Porque veníamos con una aflicción con mi hermano del Salvador. Bendito sea el Señor. Pero pudimos sentir que aquí había algo especial. Entonces, mi amado, y tú que tienes el privilegio de estar mucho tiempo aquí ya congregándote, no creo que no lo hayas descubierto. Bendito sea el Señor. Hay algo especial en este lugar. Bendito sea el Señor. La demanda, mi amado, seamos obedientes. Bendito sea el Señor. El Señor ha designado a mi amado en este lugar. A él lo ha puesto sobre autoridad. Él le ha dado la túnica de autoridad en este lugar. Por lo tanto, él también va a dar cuenta, pero también tiene su alma, tiene su familia y tiene sus batallas. Bendito sea el Señor. Por lo cual, mi amado, tenemos que orar siempre por ellos. Pero, bendito sea el Señor, también a nosotros, mi amado, quiero hacerte un llamado en el nombre de Jesús. Si quieres, bendito sea el Señor, ser más bendecido, no te quedes a este lugar, más a los cultos de oración. Bueno, a todos, bendito sea el Señor, porque todos son importantes. Pero a veces, mi amado, nosotros hemos caído en una vida demasiado de meses, de temporadas. Alabado sea el Señor. La palabra aquí nos está hablando claro. Mire cómo el Señor se mueve en la alabanza, pero también volviendo a Hebreos, bendito sea el Señor, dice, no dejando de congregarse, dice, una mala costumbre. Esto es una mala costumbre. ¿Sí? Una mala costumbre porque desde que nos quedamos en la casa, ya llevamos una perdida. Aunque digamos que no, bendito sea el Señor. Pueden venir muchas consecuencias por dejar de congregarte, por no tener el carácter, como nos decía el Señor muchas veces, por plantar carácter al jefe y decirle, mira, es que muchas veces hasta pena nos dan los trabajos decir que somos evangélicos. ¿Sí? Porque nos movemos alrededor de gente impía, de gente pecadora, bendito sea el Señor. Y lo peligroso de esto, bendito sea el Señor, es que podemos estar viviendo una religión nosotros, dentro de una iglesia. Por eso la gente ve y dice,
Y bueno, pero y cuando se dan cuenta, uy, va a la iglesia aquel, bendito sea el Señor. Pero ahí anda hablando cosas, bendito sea el Señor. O sea que no ha habido un verdadero, ese, como decimos nosotros en El Salvador, ese arroz no se ha cocido bien, bendito sea el Señor. Porque no existe ese evangelio, no existe ese evangelio. No existe ese evangelio de andar allá afuera portándome como me dé la gana, bendito sea el Señor, hablando lo que no debo, riéndome de cosas que no debo y haciendo lo que no debo y estar en el templo con carota de santo, bendito sea el Señor. Ese evangelio no existe, la palabra yo no encuentro ese evangelio. Pero ¿a qué quiero llegar, mi amado? Por eso estás en este lugar, porque el Señor ha sido bueno contigo. Sabes que el Señor, sí, claro, el Señor te ama, pero el Señor te va a ir directo en la verdad. Bendito sea el Señor y en la misericordia del Señor. Porque lo que quiere es salvarnos. Como nos dice la palabra, hay que alegrarnos. Sí, el Señor en su misericordia nos da una oportunidad. No somos de los que hemos buscado, ya lo hemos dicho, esta cosa. Bendito sea el Señor. Nunca me le acerqué al hermano a decirle, hermano, yo quiero predicar o puedo predicar, bendito sea el Señor. Al contrario, el Señor nos ha venido enseñando, bendito sea el Señor. Pero, bendito sea Cristo, el Señor ha sido bueno. Y el Señor siempre, por esta palabra, nos va a encontrar, como nos decía, un ayo a nosotros. Iglesia, este tiempo es para no dejarse de congregar. No solo esto. Y no quiero que vaya a malinterpretar las cosas. Porque también así el Señor, como nos ha dado la bendición, estar en este lugar. Pero si no cuidamos esto, también Él se puede levantar. Bendito sea el Señor. ¿Por qué les digo yo al principio que no en cualquier lugar el Señor se manifiesta? Se manifestó en la zarza. Moisés tuvo que caminar mucho y subir esa gran cumbre para ver la manifestación del poder de Jehová. Y usted a 5 minutos del templo y no puede venir y tiene carro. Y tiene un carro del 2000, ¿qué? Nuevo, que lo está pagando todavía. Bendito sea el Señor. Y no quiere venir a la iglesia. Pero Dios es bueno. Y Moisés, ¿ustedes creen que Moisés, sí, para eso le dio la vara a Jehová a Moisés? Para apoyarse y subir. Porque esa no era una subida fácil. Si uno de nosotros, que la llevamos, que somos caminadores, hubiéramos ido quizás a esa cima, yo creo que de a mediación nos caemos, bendito sea el Señor. Sí, pero aquel dice que llegó y vio la manifestación. Así mismo, adelante, dice la palabra que él recibe órdenes estrictas de Jehová para construirle casa, para construirle el tabernáculo. Podemos ver nosotros en la escritura cómo aquella manifestación gloriosa, cuando aquel siervo Moisés, yo miraba algo que a mí me impacta, que este hombre era de los pocos, bendito sea el Señor, que hacía en la escritura. Dice la palabra que para humillarse en la rebelión de Coré, dice la escritura de que cuando aquellos hijos del diablo llegan a confrontarlo y a decirle, y como, ¿quién te puso a ti? Pues por líder de nosotros, bendito sea el Señor. Y dice la escritura que ante aquella cosa Moisés reaccionó de una manera. Yo veo una escena que Moisés, en lugar de reaccionar como muchas veces nosotros reaccionamos ante una confrontación, aquel dice que se tiró rostro a tierra, bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces usted ha tenido ese privilegio de orar así, rostro a tierra? No hincado ni arrodillado, rostro a tierra. ¿Y saben qué significa eso que hizo Moisés? Bendito sea el Señor. Significa decirle al Señor, soy polvo nada más. ¿Sí? Sobre él sentía el peso tan grande, porque él tenía más de millones de gente en el lomo, bendito sea el Señor. Un peso, y la reacción de aquel, en lugar de, porque él fácilmente hubiera podido ir y darle garrotazos, bendito sea el Señor, con el báculo o con el bastón, bendito sea Dios, pero reaccionó rostro a tierra. Yo creo que ni los hermanos de él que estaban ahí, María ni Aarón, si estaban en la escena, se tiraron así, pero él dice en la escritura que se tiró rostro a tierra. Imagínese rostro a tierra. Yo no recuerdo alguna vez haberme postrado así, pero ha de ser lindo, bendito sea Dios. Imagínense cómo estos hombres se postraban delante de Dios. Y nosotros muchas veces, hermanos, damos pena y damos lástima. A veces damos lástima. Llegamos al templo tan así, y que se nos olvida darle gracias a Dios. Dijo el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, alabado sea el Señor. ¿Sí?
¿Cuánto yo le pido una vez en una locura de fe? Yo le dije al Señor, permíteme a mí, si no es de ver la escena, de que cuánto, que ver a alguien que desde que entre por esa puerta, de esa puerta ya entre danzando. Ya entre, aleluya, gloria a Dios, desde que entra y entra aplaudiendo, alabado sea el Señor. Qué lindo eso, mi amado. Pero nosotros a veces venimos al templo, bendito sea el Señor, que el Señor nos socorra, alabado sea el Señor. Por eso dice esta noche la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mire, una costumbre que nos puede llevar al fracaso a muchos. Muchos estamos, voy a decir, estamos dependiendo de los cultos del templo, mi amado. Y no me vaya a decir que no. Y si usted se pierde uno, mi amado, ay, que el Señor lo socorra, bendito sea el Señor. Si no exhortando, nos dice. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, que en la iglesia estamos esperando a Cristo. Pero no es solo de esperarlo, también hay que seguir dejando que esta palabra nos vaya trabajando, alabado sea el Señor. Que esta palabra nos vaya, pues como dijo la palabra al principio, uno en este camino, ¿cuántos años no llevamos ya peregrinando algunos? Hasta raíces echamos ya, bendito sea el Señor. Me va a decir que no agarra polvo en el camino. Claro, el calzado no se daña, ni las vestiduras, pero se llenan de polvo los pies, alabado sea el Señor. Por eso le dijo el Señor Jehová a Josué, cuando encontró aquel ángel en el frente de Jericó, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa, alabado sea el Señor. Así nos dice a nosotros el Señor, cada vez que venimos a este lugar, alabado sea el Señor, para sacudirnos toda vida mediocre, para sacudirnos toda vida religiosa que estemos llevando en el Evangelio. Alabado sea el Señor. Y así es como podemos avanzar, bendito sea el Señor. Y esto no es que atropellemos nosotros, como vuelvo y les digo, los creamos mejor que nadie, alabado sea el Señor. Al contrario, como el Señor nos ha venido hablando, entre más el hombre se mete con Dios, y no vaya a creer que yo soy gran ayunador, no vaya a pensar eso, porque no me estoy dando en ningún momento yo la gloria, si no sea para siempre para Cristo. Si a veces nosotros andamos aquí, bendito sea el Señor, es el por puro sacrificio de Jesús. ¿Me puede entender? La pura sangre, la pura gracia. ¿Sí? No es que seamos, no vaya a creer usted, no se vaya a dejar torcer del enemigo que se la lleva de ayunador, de orador. No, hermano. Si yo soy quizás igual que usted o peor en muchas áreas. ¿Sí? Pero el Señor es bueno en su misericordia. Dice la Escritura, bendito sea el Señor, que podemos ver a través de esta palabra, como decía al principio la palabra, sabemos que el Señor es omnipresente y que su presencia está en todos lados, que en el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, bendito sea el Señor. O sea que Él está en China, está en El Salvador, está en Puerto Rico, está en todos lados, pero solo puede manifestarse en 3 lugares, señala la palabra: en la alabanza, Él habita en la alabanza, en los corazones dispuestos que quieren adorarlo, y en el tercer cielo, dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Porque, amado, si la palabra lo está hablando y Él ha designado estos lugares, es para que nosotros, bendito sea el Señor, aprovechemos bien el tiempo. En este tiempo es cuando más hay que aprovechar el tiempo de nosotros. Pero a veces pasamos 2 horas, 3 horas allí entretenidos, bendito sea el Señor. Esa batalla yo la tengo, no solo usted. No vaya a creer que yo me quedo especial. Hermano, no pelea. Yo la tengo también, bendito sea el Señor. Pero lo lindo de esto es que hay un Espíritu Santo que nos está reprendiendo y pelando la cara. Lo duro es que pases 3 horas y no digas ni un consejo. 3 horas y 3 horas, 3 horas. Lo lindo es que el Espíritu Santo te llegue a decir, esas 3 horas que estás ahí metido, mejor deberías de estar leyendo la palabra. Esas 3 horas que estás ahí, mejor tirarte de rodillas, aunque te durmas. Pero en una de esas oraciones va a venir el poder de Dios y te va a levantar y te va a sacudir el sueño. Alabado sea el Señor. Porque es de forzarse. Esto es de valiente, mi amado. Si yo pregunto aquí si les ha ido, si han sentido fácil el evangelio, ¿cuántos años lleva ya? 15, 20 años. Y en la misma estás patinando a veces. Bendito sea el Señor. En el mismo bache, de ahí no podés pasar, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio no es fácil. El evangelio no es fácil, bendito sea Dios. Pero Dios es bueno. Dice la Escritura. Vamos a leer esta parte, bendito sea el Señor.
Sabemos que el Señor constituye su tabernáculo, o sea, un lugar especial, pero también sabemos que su presencia es incontenible. Sí, la Escritura lo dice, pero también podemos recalcar como cuando David no tuvo el privilegio de hacerlo, pero dice la Escritura que uno de sus hijos, Salomón, sí fue el que le construyó templo a Jehová. Entonces, eso es lo que leímos anteriormente, pero quiero leerte esta porción y esto es lo delicado. Y esto quiero que veas. Dice en Malaquías, bendito sea el Señor. Malaquías, y para esto, aquí quiero ir cerrando, pero sin antes quiero leer. Dice Malaquías capítulo 1, 6 en adelante. Quizás vamos a leer un par de versos y póngale cuidado a esto, porque esto es lo delicado de venir. Esto es lo delicado de venir al templo solo por venir, como quien dice, solo a llenar la silla y a calentar la silla helada que estaba ahí, bendito sea Dios. Y a veces lo peor que la calienta para que otro se siente. Bendito sea el Señor. Pero dice Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 1, verso 6 en adelante. Déjeme buscarlo a mí también, porque esa palabra yo me la quiero llevar, hermano. Es una palabra que nos exhorta. Es una palabra que muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia solo nos vamos a los proverbios y a los salmos, bendito sea Dios. Pero estas palabras las dejamos por allí, a un lado, porque no son muy agradables a veces a la carne o nuestra manera floja de vivir en el Evangelio. Dice la Escritura, mire, leámoslo juntos, vamos a leerlos todos ya que hay tiempo, quiero ver la hora, permítame. Porque yo hablo mucho a veces, bendito sea el Señor. Ya con esto cerramos, bendito sea Dios. Mire lo que dice esta palabra, dice, en mi versión dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, está hablando Jehová con la nación de Israel. Pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Le dice. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, o sea, a mí primero, oh sacerdotes que menosprecian mi nombre. ¿Por qué dice sacerdotes? Porque dice que somos real sacerdocio y nación santa, dice la Escritura. Usted no es cualquier cosa, bendito sea el Señor. Pero dice, ¿por qué vosotros, dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre? O sea que en otras palabras, menospreciar el nombre de Jehová es no congregarse, es menospreciar la palabra, bendito sea el Señor. Y decir, dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Como quien dice, justificando. ¿En qué? Peligroso porque como quien dice, oh, no tengo falta en nada, papá. ¿En qué he menospreciado tu nombre? Dice el 7, ¿en qué ofrecéis? En que ofrecéis sobre mi altar. Mire cómo dice mi versión, pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Mire, un animal ciego, hermano. O sea, un sacrificio que como por no dejar, solo por salir del compromiso. Bendito sea el Señor. Mire qué tremendo esto. Y hay que tener cuidado nosotros, mi amado. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo, dice Jehová. Preséntalo pues a tu gobernador. Dale ejemplo. Preséntalo pues a tu gobernador o al presidente, digámoslo así. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. No, presidente, no. Si tú le dieras de tu ganado una vaca al presidente sin patas, no te la aceptaría, bendito sea el Señor. Y así el Señor Jehová nos está hablando esta noche a nosotros, a mi vida primeramente. Él siempre me confronta y me dice, está el templo, ¿sí? No has venido a perder el tiempo a este lugar, ¿sí? Cada segundo de los que aquí pasan y cada minuto es bien aprovechado en este lugar, si así tú lo dispones. Pero si no, mi amado, vas a caer en esta costumbre en la que está hablando los hebreos. Es una mala costumbre. Es solo venir, sentarte, llenar un lugar, irte y lo mismo. Y así, y palabra oyes, palabra va, pero no hay resultados en tu vida espiritual. Alabado sea el Señor. Necesitamos un verdadero encuentro, alabado sea el Señor, con Jesús, el Hijo de Dios. Es el único que nos puede, Dios mío, fortalecer a nosotros. Alabado sea el Señor, iglesia. Bendito sea el Señor.
Eso es lo que necesitamos. Por eso la Escritura dice, leamos más. Ahora pues, yo os ruego que imploréis el favor de Dios. Mire, clamar, pues orar. Pero en los cultos de oración, ¿cuántos aparecen? ¿Sí? Hasta pregunta el creyente sin vergüenza, hoy, ¿qué va a hacer? Y le dice a alguien por ahí, por una llamada, no sé, culto de oración. Pues no, mejor el domingo. ¿Sí? Creyente sanguijuela. ¿Sí? Creyente sanguijuela, que quiere sobrevivir de la alabanza de otro. Y no quiere decir que eso, no se vaya a sentir ofendido, mi niño precioso, bendito sea el Señor. No se vaya a sentir ofendido. Es que es la realidad, hermano. Nosotros no podemos andar pidiendo oración por todos lados. Que nos ore. Hoy se ha soltado un montón de sinvergüenza y usted bien lo sabe que hasta su dinero le pueden sacar. Y usted va a que le oren, porque como le dice solo cosas bonitas, usted le gusta eso porque le agrada el churrasco y le dice, te voy a bendecir, el otro año te voy a dar un trabajo mejor. Usted no sabe si el otro año va a llegar. Aproveche este tiempo que el Señor le ha dado y adore al Señor, alabado sea Cristo. Si llegó hasta aquí es por pura misericordia y gracia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vamos a vivir nosotros así? Muchas veces me siento confrontado porque nosotros hacemos muchos planes, bendito sea el Señor. Y cuando no nos salen las cosas, frustrados acabamos. ¿Sí? Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude. Si vamos a hacer algo, digamos primero Dios. La Biblia lo dice. Démosle la gloria al Señor y si los tiramos una orada, mejor todavía. Pero dice la palabra, mire. Dice, espéreme, íbamos al gobernador, dice. Vamos a leer, ¿acaso se agradará de ti o lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. 9, vamos, verso 9. Ahora pues yo ruego que imploré el favor de Dios para que se apiade de nosotros, pues ese es vuestro oficio. Oiga, ¿cuál es su trabajo en el templo? Implorar, dice, no lo está viendo ahí arriba. Implorar el favor de Dios. Ese es vuestro oficio. O sea que no ha venido a este lugar de por gusto. Bendito sea Dios. Usted dice la Escritura, pero le seréis agradable, dice Jehová de los ejércitos. Mire, vuelve a exhortarlos. Dice aquí, si hubiese, dice el Espíritu Santo, si hubiese entre vosotros quien cerrase las puertas para que no encendiera fuego en mi altar en vano. Yo no tengo complacencia, dice vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni aceptaré ofrenda de vuestra mano. O sea que, ¿quién cerrase las puertas? ¿Cuáles puertas? Pues las puertas que muchas veces como creyentes se le están abriendo al enemigo. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Hermano, con esto voy a cerrar. Ya no voy a leer lo demás porque peligrosos se enojan. Bendito sea Dios. Pero con esto voy a cerrar. Usted acuérdese de la escena, bendito sea el Señor, cuando Jesús iba a la sinagoga. A mí me impacta la palabra porque siempre que Jesús se metía en un lugar, siempre algo pasaba. Jesús no pasaba desapercibido. Pero en ese momento el Señor llega a la sinagoga y puede hallar un montón ve allí que tenían aquella secta religiosa y toda esa bola de gente que estaba ahí metido. Esa es una escena bien cruda, pero una escena que a nosotros nos enseña en grande manera. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que cuando el Señor llega y ve todos aquellos negocios que estaban haciendo en la sinagoga, el Señor entra en un celo. Para muchos de los que dicen que el Señor nunca se enojó, analice bien esa porción. Fue un celo, un enojo en el espíritu. No van a creer que el Señor chistando llegó. No, el Señor no llegó chistando. Analice esa palabra. Dice que él agarró, unas versiones más crudas, dice que él agarró una cosa como nosotros en El Salvador agarramos un asialito, bendito sea el Señor, para pegarle a los caballos, bendito sea el Señor. Dice que él agarró una cosa y volcó las mesas de los cambistas, bendito sea el Señor, y dejó ir libre a las aves que tenían encerradas porque habían hecho negocio. Y el Señor dice, y dice esta palabra: mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones, alabado sea el Señor. ¿Por qué le traigo esta palabra, mi amado? No es para que se vaya a sentir ofendido, pero esta palabra la traigo porque muchas veces, bendito sea el Señor, está el ladrón allí, andamos bolsa rota, bendito sea el Señor, palabra oímos, palabra va, pero no la estamos poniendo en práctica, alabado sea Cristo. Por eso
eso es que, bendito sea el Señor, como decía la palabra hace unos días, andamos con rueda va y rueda viene, pero sin aire, alabado sea el Señor. Por eso necesitamos ir al dador de la vida. Necesitamos buscar el rostro del Señor, poniéndome yo como de los primeros y más necesitados, bendito sea el Señor. Y ahora no se diga usted, y si usted pues así anda la bendición siempre, gloria a Dios, deme un poquito de eso que anda, bendito sea. Pero el Señor es bueno. Porque el Señor le dijo cueva de ladrones, porque eso es lo que pasa cuando hay descuido en nuestras vidas. Cuando hay descuido, cuando agarramos esa rutina de que nos consume a veces de nada. Un argumento sencillo, como te dije al principio, así te sienta el enemigo. No vayas hoy al templo, papito. Sin mucha plática. O sea, no necesita ir lejos, correr y como ha ido con, en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, cómo lo buscó de una u otra manera. Vemos a Sansón. No fue de primas a primeras que a Sansón se lo llevó al suelo el enemigo. Lo trabajó primero. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, bendito sea Dios. Por eso hay que cuidarnos y que todo lo que hacemos aquí, mi amado, desde que está usted aquí sentadito y yo sentadito, es porque Dios así lo ha querido. Porque a veces sin ganas hemos venido a este lugar, bendito sea Dios, pero la gloria es para el Señor. Entonces esta noche, mi amado, síguete gozando. Hasta aquí el Señor me ha ayudado, bendito sea Dios. Padre y buen Dios, en esta preciosa noche, muchas gracias, Espíritu Santo, por hablar a mi vida. Primeramente, Dios mío, te doy las gracias en esta preciosa noche, Jehová. Tú eres bueno, Señor. Asimismo, quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús para todo aquel que oye la palabra. Quizá en este lugar todos han confesado a Cristo, o a lo mejor hay alguien en este lugar que quiera, que esta noche sabe que no ha venido por gusto a este lugar. Bendito sea Dios, que su Santo Espíritu lo ha traído. También hacemos el llamado para que pueda en esta noche orar y reconciliarse con el Señor y ponerse a cuentas con Dios, porque el Señor ha sido bueno. También queremos decirle a todos aquellos quizás que van a ver el video el siguiente día, no sé, o lo están viendo ahora, que se vuelvan al Señor. Aquellos que caminaron, aquellos que cantaron en un templo, aquellos que predicaron, aquellos que estuvieron adelante en la silla, oh bendito Dios, aquellos les decimos, el Señor te sigue esperando. Tú eres el hijo perdido, tú eres la oveja perdida, bendito sea Dios. Y a todo aquel que nunca ha conocido a Cristo, le podemos decir con toda libertad, Cristo te ama, amigo, amiga, Cristo te ama. No le cierres el corazón a Cristo, que desde que encuentres una palabra que te diga Cristo te ama, ven a Él. Ya el llamado está sobre tu vida, alabado sea el Señor. Así que bendecimos tu vida en esta noche y le pedimos al Señor misericordia por tu alma. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad y por el privilegio que me has dado en esta noche, Dios mío. Oh bendito Dios.